A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes, 1 y 2 de la tarde. Hoy, lunes 28 de enero. Tiene el gusto de hablarles Alfredo Grafe. Como siempre, hacemos el agradecimiento, la felicitación y el valor que tiene todas las personas que hacen posible que RCR sea un espacio, una ventana de libertad y de democracia. Esto tiene un valor enorme, sobre todo cuando ponemos en perspectiva la censura, la persecución que está sucediendo en el país, programas de radio en la mañana obligados a poner música, periodistas que dan su opinión y son destituidos inmediatamente. Y ahí cuánto vale RCR 750, cuánto vale y cuánto lo apreciamos todos los ciudadanos. Hacemos el agradecimiento y la mención a quienes permiten que esto siga siendo ese faro. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Zarcaya, la producción, Oriana Urbina, asistencia de producción, Gladys Mejías, en los controles, César Arteaga, quien tiene el gusto de hablarles, Alfredo Grafe. Las redes sociales de RCR, @RCR750, @RCR750, tanto en Twitter como en Instagram. Las propias, @Alfredo Grafe en Twitter con 2F, @Alfredo Grafe G en Instagram, por ahí podemos también estar en contacto. Y hoy, las líneas abiertas para su participación, para sus mensajes, para su debate, 0212-482-9750, 0212-482-9750 y la mensajería de texto al 3456. Mensajería de texto al 3456. La idea es que podamos tener una discusión, la idea es que podamos tener un debate de lo que ha venido sucediendo, sobre todo en los últimos días. Anoche, empezamos con la última noticia, anoche a las 9 de la noche se comunicó al país el presidente encargado Juan Guaidó, diputado presidente encargado de la República, haciendo anuncios y balance de lo que se ha hecho en los últimos días. Evidentemente, esta es una situación compleja, esta es una transición a la democracia que está sucediendo, por ejemplo, sin medios de comunicación tradicionales, formales, como los canales de televisión, con la prensa disminuida, donde el gobierno ha intentado imponer su aparato comunicacional a todas luces y ellos mismos han hecho que ese mismo aparato se haya quemado. Son tantas las mentiras por 20 años que nos han intentado imponer, negando cosas obvias como la crisis humanitaria o la falta de medicinas, que hace que cuando el ministro de Propaganda intenta decir que una persona se reunió con otra y se pone una capucha y pone un video y pone lo otro, la misma reacción de la gente es no creerlo. El gobierno el usurpador, en su opresión, en su acoso a la verdad y a la opinión, ha hecho que los venezolanos no les creamos, ni siquiera los de ellos mismos, ni siquiera quienes los siguen, quienes son fieles a su partido, ni siquiera compran esas ideas. Y es ahí la virtud que Juan Guaidó se pudo manifestar por las redes sociales y ese mensaje se hizo viral. La responsabilidad de todos nosotros entonces es transmitir la información cierta, es no hacernos ecos de rumores y ser más bien multiplicadores de la verdad. Así un balance del manejo de activos y la protección de activos de Venezuela, de la República, sobre todo los que están fuera del país. Ahí hubo el anuncio por parte del senador Marco Rubio y también de John Bolton sobre el manejo de las cuentas y el manejo de los recursos que tiene Venezuela en los Estados Unidos. Se le ha asignado, se le ha traspasado, tiene el control la Asamblea Nacional. Esto en términos muy concretos, y quienes tienen alguna idea de cómo funciona la administración pública, no hay cuenta dante. Cuando no hay cuenta dante, es decir, no hay quien responde por la cuenta, por los activos, por los inmuebles, tiene que haber alguien que legítimamente asuma esa representación. En consecuencia, si Maduro es un usurpador, el gobierno de los Estados Unidos ha actuado en función de ello y le reconoce la cuenta dante a la Asamblea Nacional. Y ahí el manejo también de la responsabilidad de lo que se está haciendo. Hoy la República, sus activos afuera, en caso de los Estados Unidos, los maneja, tiene control la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó. Eso parece una cosa aislada o parece una cosa lejana a la realidad del país, pero entendamos que el conflicto que se está librando en Venezuela no es un conflicto que se aísla a la avenida San Martín, que se reduce al barrio José Félix Riven Petare, que se enmarca en una protesta en Caicara del Orinoco. Aquí es el choque
de potencias, es el choque de posturas ideológicas y es el choque de proyectos de mundo y de una visión de la política en general que ustedes pudieron verlo representado, es algo de lo que también queremos hablar hoy, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es casualidad que Rusia, China, Guinea Ecuatorial y Sudáfrica voten en función de vetar la resolución planteada al caso de China y Rusia y de ir en contra de un proyecto restaurador de la democracia. No es casualidad que prensa escrita y también televisiva, medios de comunicación en Europa o en América, en Estados Unidos, se presten, por ejemplo, para llamar a Juan Guaidó presidente autoproclamado. Esto responde a una división, a un conflicto mundial de los que creemos en la democracia, los que creemos en la república, los que creemos en la institucionalidad, los que creemos en la democracia representativa y liberal y los que no, los que promueven el autoritarismo y cualquier otra forma de control sobre los individuos y que no creen que los hombres nacemos libres, sino que por el contrario creen que nacen súbditos a unos pocos que pretenden imponerse en sus países. Ese conflicto se vio en la ONU, ese conflicto se ha visto también en la OEA y ese conflicto se ve todos los días en las calles. Y es ahí donde la responsabilidad de la ciudadanía, la responsabilidad de los venezolanos en el día a día es fundamental. Aquí estamos no solamente luchando contra un grupo de usurpadores, contra unas personas que pretenden secuestrar el país, aquí estamos luchando contra aquellos que atentan en contra de la república, de la democracia y de las libertades. Y ahí es fundamental las posturas concretas y comprometidas en el respeto a la institucionalidad y a la legalidad. La Constitución venezolana, no por estar secuestrada por este grupo de usurpadores, significa que nosotros no la vamos a invocar y defender con todos los medios que estén a nuestro alcance. Que Maduro pretenda secuestrar e imponerse no significa que nosotros vamos a dar descanso y vamos a poner a un lado la Constitución y los acuerdos internacionales. El mismo fin de semana se llevó a consulta la ley de amnistía. Ha generado debate y de hecho la consulta pública es para ello, para dar la discusión y para dar el debate. Amnistía en un fin estratégico y en un fin ético. Empecemos por el ético. Esto es una lucha espiritual, esto es una lucha donde quienes creemos en el bien, quienes creemos en el desarrollo, quienes creemos en la libertad del hombre, nos enfrentamos a quienes se oponen a ello. Y espiritualmente nosotros también tenemos que ser capaces de conceder el perdón. Además, esta amnistía es estratégica porque ponen un dilema real a quienes hoy soportan a Maduro, civiles y militares, funcionarios públicos o no, que le dan el apoyo, que le dan el consentimiento y que de una u otra manera Maduro se puede mantener secuestrando las instituciones porque hay personas que lo consentimos en nuestras distintas dinámicas, en nuestro día a día. Y ahí es donde se hace la invitación. Y en el caso concreto, por ejemplo, los funcionarios consulares en los Estados Unidos, se planteó un dilema muy concreto. Si usted se la tira de chavista y reconoce a Maduro y todo esto y todo aquello, bueno, usted se tiene que venir a Venezuela. Tiene que venirse a Venezuela y a aferrar su suerte humana y política al destino de Maduro, que ya todos sabemos cuál es. Ahora bien, si usted por el contrario se apega a la ley de amnistía, se apega a la transición, reconoce la Constitución, reconoce al presidente encargado, permanece en sus funciones, en sus labores en los Estados Unidos. Acaba de salir esta mañana la declaración de la cónsul en Miami que se acoge al mandato constitucional de Juan Guaidó y que por el mismo caso demuestra cómo poco a poco se va desprendiendo el poder que tiene el usurpador. El poder en general, más que residir en el poderoso, reside en quienes le obedecen y quienes le atienden. Y es nuestra oportunidad, civiles y militares, de izquierda o de derecha, demócratas, libres o de esas personas que hoy lamentablemente están apresadas y están acalladas por parte de la dictadura, de dar un paso al frente y ponernos del lado de la ciudadanía. Eso fue la amnistía. La amnistía no es olvidar las violaciones de derechos humanos ni los delitos de lesa humanidad. Eso, aunque se intentase, es inviable, porque constitucionalmente e internacionalmente, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad no pueden ser sujetos de amnistía. No se trata del capricho de uno o dos que le perdonen esto a los otros. Se trata de cómo estratégicamente se desmorona los pilares del poder de Maduro y se avanza en una transición. Hay quienes dicen, quienes plantean, no, nos pasaba en un cabildo en San Martín, no, que este gobierno ya cayó. No se trata de eso. Se trata de ser cada día más efectiva la presidencia de la República de Juan Guaidó. Y eso se hace afuera del país, se hace en el terreno diplomático, se hace dentro de Venezuela, en las calles y también se hace dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso es un proceso, como un proceso en sí mismo, progresivo, sistemático, que requiere de disciplina, que requiere de coraje y que nos requiere a nosotros alineados
y disciplinados y cohesos en sus planteamientos. En ese marco, en ese balance, llega la convocatoria del presidente encargado para esta semana, que la queremos compartir con ustedes, quizás ya la saben, pero ratificarla. El miércoles, de 12 del mediodía a 2 p.m., cada quien en su lugar de trabajo o residencia salir a protestar por un tiempo definido en su lugar y manifestarse en función de la ley de amnistía, en función de la reconciliación y en presión popular interna en Venezuela. Eso el miércoles. No lo confundamos con cosas que se han podido hacer antes, en años anteriores, en el 2014, en el 2017. No se trata del enfrentamiento. Nosotros para nada nos conviene la represión, para nada queremos más muertos. Ya van 26 personas asesinadas a manos de los usurpadores hoy en Venezuela, la mayoría de ellos en sectores populares. Del mismo modo, más de 700 detenidos, jóvenes menores de edad que se le está acusando terrorismo, se le está acusando traición a la patria, y eso al final es parte del desespero y del amarre de manos que tiene Nicolás Maduro y que tienen quienes usurpan el poder. A ustedes le tiene que llamar a la reflexión, y eso es parte del debate que queremos generar hoy. ¿Por qué Juan Guaidó ha hecho todo lo que ha hecho y Maduro no ha ido en contra de él ni en contra de un diputado? Hay declaraciones abiertas por parte del Departamento de Estado, por parte de la Casa Blanca, por parte de la Comunidad Europea, por parte de los gobiernos de la región, de apoyo y de protección a los diputados. Hay declaraciones y una decisión también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de una protección a los diputados y a la Asamblea Nacional. Sin embargo, esas protecciones existían antes, y el gobierno aún así encarceló a Requesén, encarceló a Gilbert Caro, asesinó a Fernando Albán y una serie de cuestiones en ese sentido. Hoy ellos están atados de mano y no pueden actuar en contra de esta institucionalidad, pero están actuando aguas abajo. Lo está haciendo el FAES, lo está haciendo el SEBIN, lo está haciendo algún grupo de la Fuerza Armada en contra de la ciudadanía. Y es ahí donde está la responsabilidad nuestra como ciudadanos de apoyarnos entre nosotros y de cumplir con una petición que ha hecho el presidente encargado. Hay que hacer el levantamiento de los nombres de los funcionarios del FAE que están actuando, no solamente en el Junquito, no solamente en Petare, pasó aquí cerca en la Candelaria. Van puerta por puerta, Residencia Parque Caracas, por ejemplo, tocan la puerta, identifican a los vecinos, y eso con la complicidad de algunos pocos que se prestan para señalar, para hostigar a sus propios vecinos. Esto es una lucha de la libertad, y esto es una lucha de quienes creemos en el bien, quienes encarnamos el futuro posible del país y quienes se aferran a una pequeña cuota de poder. Por parte del presidente encargado ha habido lineamientos, estrategia, conducción. Creo que en términos de la dirección política, ustedes lo han podido ver en los distintos cabildos de este fin de semana, plena unidad, cohesa, orientada a un objetivo, una unidad superior que nos regocija y nos reconforta. Eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que ir impulsando, y eso es parte de la motivación que hoy tenemos en las calles. Quizás a veces pensemos ponerle fechas a las cosas y quizás podamos ponerle coto a los desenlaces y quisiéramos pensar que el miércoles a las 10 de la noche se va a Maduro y pasa esto, pasa aquello. No se trata de eso. Se trata de todos los días seguir empujando este carro en el sentido correcto, sin pifiar entre nosotros, sin perder la cooperación entre los demócratas, entre quienes creemos en la República, quienes creemos en sus instituciones, y con un objetivo muy firme, que es la transición a la democracia, que es la restauración del Estado de Derecho y del orden constitucional, y por supuesto las elecciones libres. No es fortuito que se ha levantado, que haya reaccionado el mundo a favor de Venezuela, y por supuesto algún par de personas, algún par de países que se haya querido poner del lado del usurpador. Y es que al final nos estamos enfrentando quienes creemos en la democracia y la libertad como forma de gobierno y como forma de vida. La libertad no como un concepto ideológico, sino la libertad como algo inherente al ser humano desde que nace, desde que se concibe la vida, y quienes pretenden negar esto y controlar la vida de los ciudadanos como si fuesen sus súbditos. Ahí el abrazo, el saludo a quienes nos escuchan desde afuera y quienes han llevado esta lucha afuera. Decíamos que al gobierno se le ha revertido parte de los mecanismos con los que nos han impuesto su control. Hablábamos de los medios de comunicación, también lo podemos hablar del exilio. Por mucho tiempo su política fue expulsar a los venezolanos de bien y tenerlos afuera, y pensaron que se quitaban un problema. Déjenme decirles que de 8 de la mañana a 5 de la tarde hay venezolanos 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, trabajando por la libertad de Venezuela, no solamente en este país. Trabajan en Europa,
trabajan en Estados Unidos, trabajan en Colombia, trabajan en Perú, y es un compromiso de todos aquellos que han sido obligados a salir del país de poder volver a una Venezuela libre y democrática. La violencia también se le ha revertido al gobierno. Por mucho tiempo pensaron que regando armas, que regando violencia, harían que el país decente, que el país trabajador se fuese. Hoy esa misma violencia es la que reacciona en contra de su opresión. Hoy esa misma violencia es la que se le devuelve a quienes pretenden ser instrumentos de control y de opresión. Y es ahí donde está la reflexión central y está el manejo de esto. Hace falta estrategia y está planteada. Hace falta disciplina y la estamos actuando. Hace falta compromiso y se está viendo. Sencillamente, mi llamado, mi mensaje es que sigamos en el camino que vamos. No dudemos, no pifiemos, no creamos primero la palabra de quienes van en contra de la democracia que de nosotros mismos. Si hay críticas, hagámoslas. Si hay discusiones, planteémoslas. Pero siempre con la responsabilidad que no tenemos tantas oportunidades para equivocarnos. Al país le quedan muy pocas oportunidades para que cometamos errores y creo que esta no es una de esas. Este es un momento histórico, este es un momento trascendental y es ahí que queremos escuchar sus opiniones. Al volver de esta pausa tenemos las líneas abiertas, ya tenemos varias llamadas en línea, queremos escuchar su mensaje, su debate, su impresión sobre la convocatoria del miércoles y por supuesto la convocatoria del sábado, una gran marcha nacional que se estarán dando los detalles esta próxima semana. Hacemos una pausa y al volver abrimos las líneas 0212-482-9750. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:19 de la tarde, seguimos en su programa Contigo por RCR 750. Habíamos dicho ya en el segmento anterior, abríamos las llamadas, tenemos sus mensajes, sus opiniones. Damos bienvenida a la primera intervención de la tarde. Muy buenas tardes. ¿Su nombre y dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Mercedes Vergara del centro de Caracas. Bienvenida, cuéntenos. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, mira, los venezolanos sinceramente, es más que trillado decirlo, estamos oprimidos sin medicina, sin alimentos, sin seguridad de ninguna naturaleza. Las personas muriéndose por falta de medicinas, de alimentos. Los hospitales están colapsados, las escuelas están colapsadas, no tenemos agua potable y sin embargo la ciudadana vicepresidenta dice que aquí no sucede nada, aquí no necesitamos la ayuda de ningún país. Yo considero que el que tiene esta situación y es el responsable de todo esto, lo que nos está pasando, aparte del señor Nicolás Maduro, el que lo mantiene a él es el ministro de la Defensa, el cual debe declararse como persona no grata en la Asamblea Nacional. Este es un señor y todos los militares que están ocupando cargos son los que nos han deteriorado este excelente y bello país. Fuera uno y fuera el otro, no podemos esperar más. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el señor Nicolás Maduro dio un mes de plazo cuando habló hace 2 días? Gracias y buenas tardes. Gracias a la señora Mercedes por su participación, por su llamada. Creemos que lo que ha hecho Maduro es obvio. Él planteó 72 horas. Él se tiró un error estratégico garrafal porque él generó que el primer round
donde se hace efectiva. Veamos eso para el entendimiento de este conflicto. Aquí está Juan Guaidó, presidente encargado de la República, que no tiene control del Estado pleno, no tiene control de todas las instituciones ni de todo el poder. Lo asiste la legitimidad, lo asiste la institucionalidad y lo asiste el sentido democrático de esto. Pero no tiene el control, por ejemplo, del CENIAT, o no tiene el control, por ejemplo, de Cancillería. Entonces se van dando episodios, se van dando como si fuese un partido de béisbol. Primer inning, primer combate. ¿Cuál eligió Maduro? Con los Estados Unidos en el reconocimiento o no de la embajada en Caracas y de los funcionarios consulares dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es el balance? El agregado militar, nombrado por el gobierno, nombrado por los usurpadores, reconoce a Juan Guaidó. La cónsul en Miami, lo mismo. El presidente hablaba también de funcionarios consulares de Houston, lo mismo. Maduro entonces ordena 72 horas para que se vaya el personal diplomático estadounidense, para que se cierre la embajada, para que se evacúen del país. Y la respuesta de los Estados Unidos es, diríamos los chamos, doble check azul. No le respondió el mensaje a Maduro. Señor Juan Guaidó, nombre su encargado de negocio, nombre su representante, lo reconocen en Estados Unidos y Juan Guaidó en consecuencia pide la permanencia de la embajada y reconoce el personal diplomático que le presenta cartas credenciales. Los Estados Unidos dejaron en doble check a Maduro. Entendámoslo de esa forma. Primer inning, se gana la batalla. Ese es el balance de esta situación. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Es un conflicto internacional. La ONU, la OEA, la posición de Rusia, la posición de China, no es poca cosa. Dice el refrán, los rusos también juegan. Y aquí literalmente es eso. Se filtró una noticia de Reuters. 400 contratistas militares que vendrían siendo mercenarios enviados por parte de Rusia a Venezuela a salvaguardar a Maduro, a protegerlo. Esa foto, esa noticia dice más que el usurpador en un carro anfibio ayer en Puerto Cabello o intentando trotar 17 segundos en el fuerte Paramacay. Creo que ese es el balance de lo primero que se está viendo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Morato. Mire, la suerte está echada. Los venezolanos decidirán entre el futuro porvenir o el recuerdo del pasado reciente. Todo está listo, más tempranito que tarde, para echar del poder al usurpador dictador Nicolás Maduro. Y que viva el presidente Juan Guaidó. Duele a quien le duela. Muy buenas tardes. Así es, la suerte está echada. Creo que a veces en la política, y podemos tener referentes históricos en Venezuela, como pudo haberlo hecho Rómulo Betancourt, a veces hay que tomar decisiones, correr con sus riesgos y echar para adelante. Esa es quizás la gran virtud de lo que ha hecho Juan Guaidó hoy. Las transiciones, la historia, siempre saca de cualquier espacio, de cualquier oportunidad, un liderazgo histórico y transformador. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Suárez en España. Tenemos el caso de Larrazábal en Venezuela. Tenemos distintas referencias de cómo hombres que no necesariamente tenían el mayor perfil, que no necesariamente eran lo que se pensaba, liderarían un proceso, cumplen con una tarea y cumplen con un llamado. Y ahí la responsabilidad también del presidente encargado. Nos ha llamado y nos ha pedido estar ahí. Ha llamado y ha pedido a la comunidad internacional estar ahí. No se trata de un tipo que dice, no, yo estoy resuelto y hago todo y déjeme a mí esto que yo mato la partida. No se trata de eso. Se trata de un ciudadano más, de un servidor público dispuesto a correr riesgo. Y yo quiero que recuerden esa foto de él con su hija y su esposa en el Parlamento el día que se juramentó. Yo no tengo hijos, pero me imagino que si uno tuviese un hijo, ir al Parlamento sabiendo que lo pueden tomar, sabiendo que lo pueden agredir, llevar a su hijo es una muestra del compromiso que se tiene con esta lucha, pero además también es una muestra de control sobre el lugar. Juan Guaidó, con lo responsable que ha mostrado, demuestra que si llevó a su hija es porque sabía que las cosas van a salir bien, que su familia entera se compromete en esto, como lo estamos haciendo todos los venezolanos. Y ahí, tal cual como usted decía, sí, las cartas están echadas y nos toca correr hacia adelante. No está dicho que esto tiene que salir bien a juro. No está escrito que de todas las posibilidades que hay, Maduro se va. No, porque lo decíamos, los rusos juegan, los bielorrusos también, los chinos también. Aquí hay muchos actores jugando. Y aquí hay las fuerzas del mal, las fuerzas de un proyecto ideológico, las fuerzas de una forma de entender el mundo, están también apoyando a Maduro. No es que el cambio es indetenible, como si fuese esto un eslogan político. Es que tenemos que estar todos montados en la pelea.
Es que sí, ganamos el primer inning, pero son 9. Y tenemos que hacer más carreras y tener buen picheo. Y de eso se trata esto en lo que estamos. Recordamos las llamadas 0212-482-9750, 0212-482-9750. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. De aquí del Conde, hijo. Primero, voy a hacer una denuncia en contra del Ministerio de Industria y Comercio, del cual estoy jubilada, porque trabajé al Ministerio de Fomento, le trabajé 35 años. Y hasta esta fecha, que ya se cumplen 2 quincenas, ellos no nos han depositado en la quincena a los jubilados, porque todavía Finanzas no ha aprobado según el presupuesto para los jubilados, pero a los activos le pagaron a todos los del ministerio. Y otra cosa, hijo, ¿qué opinión te merece a ti la detención de esos niños allá en el estado de Aragua y en el estado de Yaracuy, que son niños de 11, 12, 13 y 14 años que están detenidos y que esa jueza, ella les dio 30 años de presidio? ¿A dónde está la cabeza de esa jueza? Ella se cree que ella va a estar toda la vida allí, que ella va a estar toda la vida allí. Dios nos ve todo, pero Dios no olvida las malas cosas que se hacen en la tierra. Gracias, mi amor. Mire, en algún momento del año pasado, en alguna de estas discusiones estériles que se podían tener dentro de la oposición, donde por Twitter nos matábamos entre nosotros mismos, yo decía que la gente pelea con quien puede y no con quien debe. Porque al final el enemigo es Maduro, pero nos poníamos entre nosotros mismos a mirarnos entre nosotros cosas absurdas. Y yo creo que esa frase hoy viene muy, muy pertinente. El gobierno sabe con quién es el conflicto. El usurpador sabe con quién es el conflicto. Es con todo un pueblo. Es con toda la institucionalidad democrática y con todas las naciones que respaldan la institucionalidad democrática a nivel internacional. Y el gobierno, el usurpador, no tiene ni siquiera cómo enfrentar eso. Imagínese que está amarrado de manos en cuanto a la Asamblea Nacional, en cuanto a los diputados, en cuanto a las naciones extranjeras, en cuanto a las embajadas. Imagínese que ellos están atados de mano. ¿Qué les queda? Patear a quienes puedan. Y lo cobarde, lo trágico de esto, es que se están llevando la vida de casi 30 venezolanos. Se están llevando la libertad de niños, de jóvenes, de adultos, de una manera cruel y sangrienta. Esta es la forma en la que ellos reaccionan. Ellos, al no poder enfrentar el conflicto real de poder por primera vez, lo tenemos que ver. Antes nos pasaba a nosotros en la oposición. Nos pasaba a nosotros en la Asamblea Nacional. Nos pasaba a nosotros en los partidos democráticos. No teníamos cómo confrontar realmente el poder. Esto no es un tema de popularidad. Yo veía que alguien decía que Guaidó en las encuestas es esto o lo otro. Esto no es un tema de encuesta. Es que nosotros somos mayoría y eso es obvio. Pero es que aquí lo que se está definiendo es las formas reales de poder y el tema práctico y pragmático del manejo del poder. En el mundo normativo, Guaidó es presidente, en efecto encargado con un control pleno del Estado. Maduro es ilegítimo y debe estar al margen. Pero en el mundo real, no. Y en ese conflicto, en ese manejo, los usurpadores intentan dar las últimas patadas. Y van a ser muy violentos. Y van a ir en contra de cualquiera. Y es ahí donde los venezolanos, dentro y fuera del país, nos tenemos que mantener firmes. Nos tenemos que mantener consecuentes con esta lucha. Estábamos en San Martín. Y en San Martín amedrentaron, llegaron un grupo de chavistas. La gente no se movió. Hace 5 o 6 días en Santa Teresa los colectivos intentaron tomar el acto. La gente no se movió. Se hizo cabildo abierto en la Plaza del Cristo en Catia. La gente no se movió. Es decir, aquí hay un país decidido y restiado con echar este carro hacia adelante. No está seguro, no está escrito, no está firmado que el éxito está garantizado. No es que usted se quede en su casa y reenvíe mensajes y reenvíe Twitter y haga esto y mande fotos y audio de que el país ya va a cambiar. No es que este usurpador cayó. Se trata de que nosotros tenemos que cerrar el juego. Llegamos con una ventaja. Llegamos en ofensiva, llegamos bateando, llegamos haciendo carrera. Bueno, pero hay que hacer 27 outs. Hay que hacerlo completo, hay que terminarlo. No bajemos los brazos. No pensemos que la tarea está hecha. Y es ahí el compromiso de nuestra ciudadanía, el compromiso de nuestro país y la exigencia que tenemos que hacerle nosotros también a quienes dirigen. Y por supuesto, el acompañamiento pleno. Guaidó juró la primera parte. Usted y yo
que estuvimos en ese acto, juramos la segunda. Bueno, esa es nuestra tarea también. Tenemos otra llamada más. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Francisco Romero del Estado Vargas. Francisco Romero, bienvenido. ¿De qué parte de Vargas? De Castelamar, mi hermano. Bienvenido, hermano, cuéntenos. Gracias. Mi saludo y mi respeto para usted, para todos los oyentes, mi saludo y mi respeto igual. Los rusos y los chinos están con Maduro, pero Dios está con nosotros, que es lo más importante. Y cuando Dios está con nosotros no hay batalla que se pierda. Y estamos más que seguros que con la ayuda de Dios y la ayuda de todos nosotros, echando hacia adelante y no bajando la guardia, el señor Maduro tiene que irse. Porque él sabe que le ha hecho mucho daño a este país y no lo aguantamos más. Por lo tanto, pues lo repito, tenemos que todos más que nunca, unidos más que nunca. Y le aseguro que la victoria está segura, pero tenemos que poner nuestra parte cada día más y no bajar la guardia. Porque a nosotros, lo único, la esperanza que tenemos es la esperanza en Dios y la respuesta de que nosotros, echando para adelante, hacia adelante, protestando, no bajando la guardia, vamos a salir más que victoriosos. Muchas gracias, hermano. Gracias, señor Francisco, por su llamada. Gracias a toda la gente que permite que esta información se divulgue. Usted lo decía, Dios está con nosotros. Pero para que Dios siga estando con nosotros, nosotros nos tenemos que fortalecer espiritualmente. Esto no es un conflicto fácil. Esto no es una cuestión que se resuelve ya y se soplar y hacer botella. Aquí hay gente encarcelada. Pero yo me atrevo a compartir con ustedes una anécdota. A varios de los presos, cuando inició estas protestas y estos conflictos, le prohibieron la visita. Hay uno de ellos que yo admiro, respeto, valoro, estimo. Un diputado crecido en la adversidad, un diputado con 2 hijos, chiquito, pero que entiende su rol y entiende su responsabilidad, que ha dicho, yo aguanto mi pela aquí, que la gente siga en la calle, que la gente se levante, que la gente impulse esto hacia adelante, porque al final, y es la anécdota, y es el mensaje que quiero dejar antes de hacer la segunda pausa, hoy quizás Juan Requesén, preso en el helicoide, es más libre que algunos pocos que están sometidos al terror y al miedo de quienes usurpan el poder. Hoy Juan Requesén, confinado en 4 paredes, mantiene el espíritu con mucha más hidalguía, mucho más alto, con mucha más gallardía que 2 o 3 que están asustados, que están temorosos del cambio, de la construcción de la transición que se está haciendo en este país. Hacemos la segunda pausa y al volver seguimos con sus llamadas, con sus mensajes. En el próximo segmento estaremos respondiendo mensajes escritos en YouTube. Le pedimos a las personas que nos escuchan por ahí, pendientes por ahí. Vamos a estar haciendo preguntas y respuestas por esta vía también para atender las distintas audiencias que tiene este programa. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:35 de la tarde, seguimos en su programa Contigo. Quisiéramos, antes de seguir atendiendo las llamadas, hacer un planteamiento de lo que han intentado hacer hoy quienes usurpan el poder. Se publicó a través del Banco Central una plataforma de intercambio, Interbanex, de liquidación de divisas. Ahí la tasa a la que cotiza ya está por encima de 3.000 bolívares. Eso al final
lo que demuestran, más allá de su ineptitud y su incompetencia, es que la economía no se gobierna. Y el gobierno, en su tiempo que duró y ahora en su periodo de usurpación, demuestra que no son capaces ni siquiera de sincerar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque lo han utilizado para el robo del país. Nos preguntan, en este mismo sentido, por unos camiones que habrían salido con oro del Banco Central. Creo que la única información confirmada sobre oro fue la respuesta del Banco de Inglaterra, que el equivalente a 1.200 millones de dólares que había pedido el usurpador mover no le fue permitido. Es parte de la estrategia, es parte de la acción, es parte de la lucha. Esta es una lucha que se está dando en todos los lugares del mundo. Esto no es solamente está pasando aquí en Caracas, o en Maracaibo, o en Valencia, en El Trigal, en Bellavista, en Puerto Ordaz. Esto está pasando en todo el mundo. Es una lucha en los mercados financieros. Ustedes han podido ver la reacción inmediata de los bonos soberanos y los bonos de PDVSA al juramentarse Guaidó. Esto mueve intereses financieros a nivel mundial. Esto mueve también la intención de actores relevantes de cooperar. Habló Guaidó del reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Habló de la amplitud de la intención de acudir al Fondo Monetario Internacional. Ya yo quisiera hacer un breve inciso. Hay gente que le tiene temor a los grupos multilaterales y grupos de ayuda financiera internacionales. La pregunta es muy sencilla. En Venezuela hacen falta por lo menos 60.000 millones de dólares para reconstruir el país. Son 60.000 millones de dólares que no tenemos. Tenemos una deuda en impago y además tenemos un historial crediticio. Es decir, si usted va al banco y pide crédito y le preguntan, mire, ¿y usted quién es? No, mire, yo no pagué la última deuda que tenía, yo era rico y despilfarré la fortuna, yo soy alcohólico, me la paso por ahí cayéndome a palos, no tengo trabajo y le pego a mi mujer. El banco, si es que le presta, le va a prestar a una tasa carísima. Bueno, así está el país. Y hay que buscar quienes en un gobierno de transición auxilien financieramente a Venezuela a la mejor tasa posible. Si a usted no le gusta el Fondo Monetario, si a usted no le gusta el Banco Mundial, válido, totalmente válido. Solamente encuentre a alguien que preste a una menor tasa, que no son los chinos justamente. Encuentre a alguien que preste el dinero necesario para las medicinas, para la alimentación, para las escuelas, para la salud, a una tasa mejor que la que ofrecen estos grupos. Si usted no lo encuentra y sigue estando en contra y sigue en su debate ideologizado, es trasnochado, sencillamente usted está fuera de foco de lo que está pasando en este país. Está en una discusión totalmente irreal. La Venezuela de verdad es la que está en la calle, que necesita los recursos y que el mismo gobierno hoy está liquidando a 3.200 bolívares el dólar. No tienen soporte, no tienen cómo absorber los bolívares, no tienen fuente de divisa. El país está completamente en manos de una economía controlada, pero que al final son incapaces de controlar, como es obvio. Y eso es parte de la reflexión y es parte de la claridad. Cuando decimos que esto es una lucha global de proyectos de mundo y de proyectos de sociedad, entra también los controles en la economía, entra también la libertad en la economía y asumir que la economía no se gobierna ni se decreta. Sencillamente se entiende su naturaleza y se actúa en función de ello. El que lo niegue, aún estando en contra de Maduro, lo invitamos a que revise esos conceptos y que revise esas ideas. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Ramón Pino, hermano, de aquí de San Antonio de los Altos. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Bueno, mi hermano, pues muy bien. La preocupación es, hermano, que la lucha del pueblo no es de una sola persona. No personalicemos esta lucha. Acuérdense, el protagonismo, la politiquería, la manipulación es lo que nos ha llevado a esto. Nosotros tenemos, y quisiera reiterarle también, que no era necesario aplicar el 233 para nosotros salir de este gobierno. Nosotros tenemos una carta magna, hermano, que nos da desde el principio, con el artículo 5, la soberanía que reside intransficablemente en el pueblo. Nosotros pudiésemos ejercer eso en las violaciones de los artículos 68, 62, 70, en donde se nos han violado los derechos de manifestación, en donde se han violado todo lo que es la participación ciudadana. Nosotros, las Fuerzas Armadas, mi hermano, reiterativamente han violado
los artículos 328 y 330, en donde se le dice que la institucionalidad es ese ambiente profesional sin militancia política, en donde no tienen participación ni propaganda en proselitismo político. Todo eso se ha violado. Nosotros tenemos una constitución en donde nosotros podemos aplicar el artículo 333, que se nos dice que es deber del pueblo restablecer la vigencia de esta constitución, y eso nos lleva a nosotros a aplicar el 350, en donde el pueblo tiene el debido, el derecho y la obligación de restituir el hilo constitucional y no atender al llamado de este régimen contrario que tiene posición contraria a la Constitución y menoscaba los derechos humanos. Este gobierno reiteradamente ha violado los derechos humanos que se nos garantiza en el artículo 19. ¿Qué más queremos? Nosotros tenemos un pueblo en la calle, trabajando, luchando para salir de esto. Tenemos que dejar la manipulación y dejarle esto en las manos del pueblo. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted por su llamada. Hacemos lectura también a los mensajes aquí que hay en el chat. En YouTube hay una persona que hace críticas válidas en el proceso de consulta. De eso se trata a la ley de amnistía. Plantea que son un disparate jurídico y que todo el mundo tiene que pagar sus culpas. Creo que el llamado a la responsabilidad y a la sensatez en este momento nos indica lo siguiente. Este proceso lo asiste la legitimidad y la legalidad. No es lo mismo. No es lo mismo. El gobierno ha promulgado leyes que son ilegítimas. Y hay cosas que no necesitan estar en una ley para ser legítimas. Por ejemplo, la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no existe porque la Constitución la reconoce. Está en la Constitución porque es un concepto inherente a la universidad. Y con esa analogía podemos entender otras cosas. Pero viniéndonos al caso de la ley de amnistía. Los delitos de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos no prescriben. Eso es obvio, eso está claro. Ahora bien, y lo decía el doctor Daniel Barnaghi, quien comparte espacio en esta radio los miércoles, la justicia, el pleno Estado de Derecho, la aplicación de la ley en un país normal, en un Estado de Derecho vigente, bueno, es lo que sucede. En este tipo de situaciones, en este tipo de procesos, hay justicia transicional. Y si nosotros no queremos entender eso, y si nosotros no queremos adecuarnos a la realidad en la que estamos, muy probablemente ni siquiera seremos capaces de reconstruir el país. Esto es un momento sin referencia en nuestra historia, por lo menos. Había un video que circulaba en Argentina donde supuestamente esta gente del Foro de Sao Paulo iba en contra de una abogada venezolana y le decía que en qué artículo de la Constitución se sostiene lo que está haciendo Guaidó. Bueno, queridos hermanos, es que lo que está pasando en Venezuela no tiene asidero en ningún artículo de la Constitución. Que usted llame a una constituyente sin hacer primero el referéndum donde se le pregunta a la gente si aprueba o no la base comercial y está de acuerdo o no con el proceso, eso no existe y eso pasó. Que usted viole la inmunidad parlamentaria y aduzca flagrancia en un crimen, supuesto crimen, que ya tenía 4 días de haber sucedido y se lleva a Juan Requesén de su casa, eso tampoco está en la Constitución. Lo que sucede hoy no está tipificado. Lo que pasa en Venezuela hoy no está previsto en un artículo, porque lo que está pasando hoy es un exabrupto y es una situación ilógica, irracional y que no tiene asidero en la lógica democrática e institucional de cualquier persona decente y sensata. En ese contexto en el que nos estamos moviendo, en ese contexto en el que estamos parados, ese es el país de verdad. Es un país donde sí tenemos un presidente encargado, pero no tenemos el control de Venezuela en la televisión y ahí están haciendo un acto. Ellos están movilizando en Lara a una gente por una supuesta cuestión. Esa es la verdad que tenemos, ese es el país de verdad que hay. Y ese es el país que tenemos que enfrentar, manejar y resolver. No es el país que queremos. En el país que queremos, nadie se roba un medio, nadie viola el debido proceso, nadie enjuicia a otro sin su debida defensa, nadie viola la Constitución ni los acuerdos internacionales. Pero en la Venezuela real, en la que el FAE se mete a la casa de la gente, nosotros es la que tenemos que aterrizar, porque es la que tenemos que resolver en los próximos días, en las próximas horas, porque es un drama insostenible. Hacemos ahora la tercera pausa y al volver seguimos aquí en su programa Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:47 de la tarde, ya estamos entrando al último segmento de este programa. Vamos a seguir atendiendo sus llamadas y al final, evidentemente, el cierre. También una respuesta a alguna matriz que intentaba posicionar el chavismo, que han tenido una victoria en las Naciones Unidas. El hecho de que Rusia y China se inmolen con ellos en una votación y veten un proyecto de resolución no es ni nuevo ni novedoso. Es algo que es lógico de pensar y es al final parte del conflicto en el que estamos situados. Los rusos jugarán con el gobierno, lo apoyarán, les darán el soporte y eso es parte también del conflicto que estamos viviendo. Entonces cuando el chavismo dice no, que hemos tenido una victoria, bueno, que los rusos los apoyen es lo mínimo, ¿no? Para todo lo que se le ha entregado. Le entregaron a Muay, le entregaron Cardón, hemos entregado el arco minero, hemos entregado el oro de Venezuela a los turcos, hemos entregado medio país a los chinos, hemos hipotecado la factura petrolera a cualquier cantidad de islas del Caribe. Bueno, es lo lógico que ustedes están buscando. Ahora bien, que los apoye, por ejemplo, un gobierno que encarcela a opositores como lo es el gobierno ruso, mira, de verdad que Dios los cría y ellos se juntan. Tenemos otra llamada más. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Mira, evidentemente estoy de acuerdo contigo en que este es un conflicto que si vamos hacia lo filosófico, es un choque entre el mundo occidental y el mundo antioccidental, con los valores y los antivalores que cada uno de esos mundos representa. Como yo me considero a mí mismo occidental y lucho por el mundo occidental y vivo según los valores y los ideales del mundo occidental, entre los cuales se cuenta la democracia, mi pregunta es la siguiente: amnistía para el asesino, amnistía para el general torturador, amnistía para el funcionario de la SUNDE que hostigó y expropió al comerciante y al pequeño empresario, amnistía para el truán, amnistía para el narcotraficante, amnistía para el traficante de oro, amnistía para el que promueve y sostiene el terrorismo con Hezbollah y con el Hamas. ¿Es eso lo que buscamos realmente? Y lo podemos quizás mesurar dentro del argumento de la justicia transicional. Yo creo que va más allá de eso, hermano, va más allá de lo espiritual, del perdón, del simple hecho de orar a Dios. Aquí hay otras cosas que merecen ser juzgadas y tienen que ser juzgadas cuando el marco de la ley impere en el país dentro de un sistema democrático. Un abrazo para ti y que pases una buena tarde. Gracias a ti por esa reflexión que creo que es prudente y es necesaria en este momento. Y ahí la ley es clara. Violaciones de derechos humanos, violaciones, crímenes de lesa humanidad, cualquier delito, cualquier crimen de este carácter, no es sujeto a amnistía, aunque la ley lo quisiera o aunque se hiciese una nueva constitución, el sistema internacional de justicia no lo reconocería. Y yo creo que es lo claro. Y es ahí donde se tiene que marcar la línea. Ahora bien, si nosotros somos capaces que aguas abajo del funcionariado público y militar den un paso al lado, dejen de acatar órdenes de opresión y de ataque a la ciudadanía, creo que estratégicamente tenemos un avance.
Esa pregunta que tú haces es una pregunta que, por ejemplo, no se ha terminado de responder en procesos de transición que han sucedido hace 20 o 30 años y que va a ser un drama y es un dilema que tendremos que manejar en el futuro del país. Porque nosotros tenemos que entender que si de esto no hay una reflexión y un aprendizaje, no solamente del sistema de controles y de un proyecto comunista, sino también de la depauperación de la institucionalidad, de la que todos de una u otra manera hemos sido parte, el país estará condenado a repetir los mismos errores. Esa pregunta que tú haces, ese cuestionamiento que tú planteas, creo que es fundamental y lo tenemos que hacer todos. Y sobre eso hay que dar un debate sincero. Y tú hacías la introducción de que esto sería un tema filosófico. Y a veces con eso la gente se siente un poco aislada. Pero es que sí lo es. Si lo es, responde ya al origen de las acciones que aquí se van a tomar. Aquí viene un país que se tiene que reconstruir con decisiones claras, con fundamentos claros, y es importante que eso se encamine. Ahora, sobre todo para las personas que nos escuchan desde afuera, y sobre todo para ti que de repente estás en un grupo de WhatsApp y te pasa como a mí, y eres el último más 58. Subiste videos, subiste fotos en las redes el 23 de enero, y te respondieron quizás más personas de afuera que gente aquí en Venezuela. Nosotros tenemos la responsabilidad de levantar nuestra voz, la de nuestra familia, y también levantar la de los que están fuera. Tenemos el compromiso de elevar la bandera de Venezuela y de la libertad, no solamente por nuestros deseos y nuestras aspiraciones, sino por lo que han estado obligados a salir del país. Esa es la tarea que tenemos, pero del mismo modo, a los que están aquí escuchando esto a través de la radio, a los que están aquí en el país. Y es un mensaje de cierre y es un mensaje de motivación. Nos hemos quedado en Venezuela y estamos en Venezuela. Yo tengo 25 años. Me gradué de la universidad hace 2. Estoy ahorita terminando una maestría, Dios mediante, en julio. Y he decidido estar aquí para vivir momentos como este. Hemos decidido estar en Venezuela para alzar nuestra mano cuando un nuevo presidente sea juramentado. Hemos decidido estar en Venezuela para que aún sin medios de comunicación, para que aún sin periódicos, sin televisión, sin radio, con el internet bloqueado, estamos montados en la jugada y sabemos lo que está pasando. Hemos decidido quedarnos en Venezuela para que nadie nos cuente cómo un país se levantó de sus escombros y se ha levantado y ha renacido. Hemos decidido quedarnos en Venezuela para que en apenas 3 semanas, un país que estaba dormido, que estaba entristecido, que estaba apagado, se ha puesto de pie desde las zonas más pudientes hasta las zonas más pobres. Se ha puesto de pie desde el Esequibo hasta el Zulia. Se ha puesto de pie desde los que piensan que el error de Maduro es un tema netamente de cómo aplicar el control, hasta quienes lo adversamos en el fondo ideológico y en este proyecto. Se ha puesto de pie quienes tienen uniforme y quienes no. Se ha puesto de pie quienes estamos libres en la calle luchando para esto y quienes siguen presos. Se ha puesto de pie al final toda la familia venezolana. Y esa cita, ese compromiso no es de un día. Eso no fue solamente del 23 de enero. Eso no fue solamente de 9 de la mañana que salimos de la Candelaria y llegamos hasta las 2 de la tarde ahí achacados. No. Esto viene otro nuevo episodio. Y lo poníamos en términos de béisbol. Pasó el primer inning de la Embajada Americana y lo ganamos. Tenemos que seguir ganando inning. Pero así como a veces hay juegos, como estaba por ejemplo el Caracas ayer, de lo que yo no quisiera hablar, que no podíamos perder, que si perdíamos nos íbamos para la casa. Así está el país. Hoy picha todo el mundo. Hoy batea todo el mundo. Hoy tenemos que ver cómo ganamos. Mañana vemos. Y así también está la dirigencia política. Comprometidos plenamente, comprometidos de fondo con Juan Guaidó, comprometidos de fondo con la Asamblea Nacional. Aquí no hay cálculos, ni miramientos, ni detallitos, ni cuide. Aquí estamos todos empujando el carro hacia donde es. Si perdemos, no hay mañana. Ahora bien, si ganamos como tenemos que hacerlo, tenemos todo un país que está esperando por nuestro futuro y tenemos una cantidad enorme de venezolanos que agradecerán para siempre la lucha que aquí se está dando, como nosotros le agradecemos a ellos lo que están haciendo desde afuera. Último lunes de enero. Enero se ha ido con más información que quizás todo lo que se llevó el 2018, y ahí nuestra tarea, nuestra labor de mantener siempre esta emisora como un faro de luz e información. Nos vemos el miércoles de 2 a 2 de la tarde en las calles. Nos vemos el sábado, marcha, manifestación a nivel nacional. Se informarán los detalles prontamente y atentos a las redes sociales. Esto es un conflicto que se está dando con su colaboración, con su información y con su trabajo. Que pasen una feliz tarde y sigamos en esta lucha que, por muy dura que se vea, está dando frutos y cada vez se acerca Dios mediante más hacia el objetivo que todos deseamos. Feliz lunes. RCR presentó Con
Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.